Como muy bien anunciaba nuestro director de culto, estamos en medio de una serie de sermones del libro de Hechos y podemos decir que hemos entrado en realidad a la parte final ya de esta serie. Debemos estar muy agradecidos con el Señor por este propósito de exponer la palabra en forma progresiva, ordenada, y que sea la palabra quien ella misma se explique. Por lo tanto, somos deudores a todo lo que hemos recibido. Yo los invito a Hechos capítulo 21, que es donde nos encontramos. Vaya hasta allá, Hechos capítulo 21. Y permítame leer un versículo solo para centrar este sermón, pero estaremos abordando muchos más. Versículo 19 dice: a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Señor, añada bendición a su santa y bendita palabra. Damos gracias al Señor que nos ha guiado en medio de esta tarea. Y podemos decir que nuestro corazón ha sido altamente bendecido, iluminado con su palabra. Nuestra eclesiología a través de esta serie ha sido remecida, pero grandemente bendecida por cada porción que hemos estudiado. Yo creo que a cada uno de nosotros como iglesia hemos acrecentado el concepto bíblico de lo que es la iglesia en realidad a través de estas enseñanzas. Y estamos en la fase final del libro de Hechos. Y debemos suplicar que el Santo Espíritu nos guíe según su consejo eterno. El capítulo 21 registra la fase final del viaje misionero de Pablo, específicamente del tercer viaje misionero. Y han sido tantas las advertencias, como ya lo vimos en el sermón pasado, acerca de los peligros que Pablo enfrentaría en Jerusalén, que podemos nosotros decir que el capítulo 21 del versículo 19 en adelante nos introduce en efecto a ese momento. El Espíritu Santo advirtió a Pablo que vendrían tribulaciones, padecimientos en Jerusalén. La iglesia confirmó esos padecimientos a Pablo que vendrían también en Jerusalén. Aún por profecía se le dijo que estaban esperándole peligros. El apóstol Pablo entonces prepara su corazón y con gran ánimo y fervor se dirige hasta aquel lugar. La llegada hasta esta ciudad será lo que vamos a tratar, mis hermanos, en esta mañana. Y podemos decir que el apóstol Pablo, al llegar hasta aquí, será el último momento en el que él va a desarrollar su ministerio en completa libertad. Desde el capítulo 21 hasta el final del libro de los Hechos, ya no habrá más libertad para el apóstol Pablo. De aquí en adelante lo que se va a narrar entonces son los padecimientos. Así que todo lo que vimos fue una introducción, ya que Pablo había dicho, y lo vimos en el sermón pasado, que él estaba dispuesto no solo a ser atado por causa del nombre del Señor Jesucristo, sino a dar su vida por él. Bueno, tendremos 5 capítulos que lo demostrarán. Es a eso entonces donde vamos a estar desarrollando. El día de hoy vamos a estar viendo desde el versículo 17 hasta el final del capítulo 21, creo yo, el versículo 40. Así que tendremos una buena porción por delante. Y debemos advertir algo, mis hermanos. Aun cuando haremos esta división del versículo 17 al 40, en realidad el tema no termina allí. O sea que vamos a ser un poco arbitrario y vamos a dejar la historia en una pausa. Yo espero, mi hermano, que usted vea estos pasos que vamos a dar en esta serie como una especie de miniserie dentro de la serie misma del libro de Hechos. Vamos a hablar entonces acerca de los padecimientos por causa de su nombre, y ese será el título: los padecimientos por causa de su nombre. Y de hecho será el título que abordará
no solamente de sermón, sino otros en adelante. Aquello que Pablo ha declarado con gran fervor a los hermanos de Cesarea era que él daría su vida, y esto debe ser probado. Y debe ser así, mis hermanos, porque muchos de nosotros con nuestros labios aseguramos que cuando venga la dificultad haremos grandes hazañas. Podríamos muchos de nosotros sumarnos a la actitud de Pedro y decir que en realidad daremos la vida por él, y vernos más adelante en el momento de la tribulación negando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo ha afirmado que dará su vida, pero la misma historia mostrará si en realidad esas palabras eran ciertas o no. Y es lo bueno en el caminar de la fe, que es tan largo y tiene tantos obstáculos, que nos enseña si nuestra determinación en ciertos momentos es cierta o no es cierta. Esto es lo bueno del caminar en la fe. Muchos de nosotros entonces vamos a vernos en los padecimientos de Pedro, en los padecimientos de Pablo, en los padecimientos de la iglesia primitiva, de todos aquellos que se levantaron y declararon el nombre del Señor. Y debemos rogar que el Santo Espíritu de Dios nos dé el mismo fervor para cuando venga la tribulación levantar nuestra mirada y esperar socorro solo del cielo, solo de la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Roguemos por ese fervor genuino, mi hermano. Entonces el tema son los padecimientos por causa de su nombre. El apóstol Pablo fue un hombre que desde el mismo momento en el que él fue llamado a este santo ministerio, vivió por entero para el Señor Jesucristo. Su deseo siempre fue cumplir la misión que le había sido dada, y esa misión en realidad dominó toda su vida. Junto al avance del desarrollo de su misión, también avanzó sus padecimientos. Las tribulaciones también crecieron en la medida en que él daba pasos en el desarrollo de su tarea. Y es preciso, mi hermano, que nosotros reconozcamos al apóstol Pablo y veamos cómo él es un ejemplo, sí, de cómo se vive y se está dispuesto a ser mártir por causa de Cristo. Él escribe a Timoteo algo que nos debe ayudar. Porque la mayoría de nosotros podríamos decir, bueno, en realidad esos padecimientos que vive Pablo o que vivía Pedro o todos ellos deben ser el justo pago por cargar el maravilloso título de apóstol. Eso está bien para ellos que ostentaron esos gloriosos títulos. Pero Pablo escribe lo siguiente a Timoteo en 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, las tribulaciones y los padecimientos no están ligados solamente a cierto ministerio. En realidad, la Escritura enseña que todo aquel que quiera vivir piadosamente vivirá persecuciones. Y yo espero que todos los que estemos aquí querramos vivir piadosamente, aun cuando hay una advertencia de que vamos a padecer. Por tanto, nos conviene como iglesia estar atento a los padecimientos de nuestros hermanos del pasado registrados en la Escritura. ¿Cómo ellos enfrentaron estos padecimientos? En la conciencia de qué era para ellos los padecimientos en cuanto a su labor. Y en ese sentido, imitar entonces a todos aquellos que guardaron en firmeza la fe. Debemos recordar que las palabras del Señor Jesucristo fueron en Lucas 23:31, pues si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Yo creo que entendemos que el árbol verde era el Señor Jesucristo, ¿no? Y nosotros ramas secas. Pero si así fue tratado el árbol verde y frondoso, ¿qué quedará para nosotros? Tratando de seguir las pisadas de nuestro Señor, el apóstol Pablo
como la iglesia misma del Señor enfrentó y enfrentará padecimientos de 3 frentes en particular que quiero listar y que serán entonces el desarrollo no solamente de este sermón, estoy seguro que de los siguientes. Vamos a ver que el apóstol Pablo sufre padecimientos y persecuciones, número 1, de sus propios hermanos. De sus propios hermanos. Y creo que por tiempo nos vamos a quedar solamente con este. Así que vamos a dejarlo hasta allí. Solamente veremos este primer, digamos, frente en el que se va a venir sobre la vida de Pablo estos padecimientos. Y deseo empezar aquí, puesto que el texto así lo menciona. Y es un poco extraño en realidad. Alguno de nosotros podría decir, los padecimientos vienen de parte de Satanás, los padecimientos vienen de parte del mundo. Pero el texto nos habla y nos introduce, cuando lo vemos a la luz de lo que el pasaje nos enseña, nos va a mostrar que viene de los mismos hermanos. Leamos Hechos capítulo 21, versículo 17 en adelante. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Vamos a dejar hasta allí. Aun cuando el apóstol Pablo fue comisionado por la iglesia de Antioquía, y recordemos que desde allá es donde siempre se parte cada uno de los viajes misioneros de la iglesia de Antioquía. Vamos a notar algo particular, que cada vez que terminó el apóstol Pablo un viaje, cuando hizo todo el viaje, él llegaba hasta Jerusalén. Fue costumbre hacer esto. Llegaba a Jerusalén y entregaba un reporte a la iglesia que no lo comisionó. Entregaba entonces, en este caso, al anciano llamado Jacobo, anciano pastor de la iglesia de Jerusalén, y los ancianos que estaban con él. Él reportaba lo que venía sucediendo en la predicación y su resultado para con los gentiles. Eso lo vemos por lo menos en el primer viaje, terminando en el capítulo 15. Él entrega el informe. En el segundo viaje, terminando en el capítulo 18, él entrega el informe. Y en el que nos encontramos, la razón de llegada a Jerusalén no es otra, sino también entregar el informe. Y de hecho, el texto nos dice que él contó una tras una las cosas que sucedieron en el viaje. Por lo tanto, Pablo sentía el deber de comunicar a la iglesia de Jerusalén los avances que se estaban dando en la extensión del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo recibió Pablo, digamos, aquella atención por parte de la iglesia? En las otras dos ocasiones se nos habla de que causó en la primera asombro acerca de la predicación y el movimiento del Espíritu Santo en medio de los gentiles. En el segundo no hay noticia de cómo lo recibieron. Y en este tercero vamos a darnos cuenta que se encuentra con dos climas totalmente diferentes, opuestos el uno al otro. O sea que cuando Pablo entrega su informe, ve de la iglesia de Jerusalén dos climas. Por un lado, ve que algunos reciben el informe con gozo. Algunos reciben el informe con gozo. El texto, como claramente nos los deja ver, dice: nos recibieron con gozo. Y al final nos dice que glorificaron a Dios por lo que estaba ocurriendo. Así que la obra de gracia en este tercer viaje fue entonces motivo para que estos hermanos exaltaran el nombre del Señor.
Pablo presenta cada una de las cosas en las que Dios estaba obrando por medio de él. Pero el énfasis que hacía Pablo era que Dios era quien obraba. Dios hace esto en medio de los gentiles. Él es un vehículo, es un instrumento nada más. El afán de Pablo no era llamar la atención sobre sí, sino reconocer que Dios estaba obrando. Él era el protagonista de cada uno de sus viajes. Dios había comenzado esto y Dios lo estaba llevando hasta este punto en particular. Él había orquestado cada uno de los momentos, incluyendo los padecimientos, como el hecho de que fue expulsado de algunas ciudades, que fue apedreado en todo. Pablo enseñaba que todo eso era un obrar de Dios en favor del crecimiento del reino de los cielos. Que lo único que él hacía era hablar y proclamar la verdad del evangelio, impartir la palabra salvadora. Pero ella regeneraba los corazones. Ella salvaba, obraba eficazmente, consolidando a los nuevos creyentes, reconociendo la necesidad de establecer iglesias locales. Todo eso, dice Pablo, lo ha hecho Dios y solamente Dios. Como él escribe a los Corintios, en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo ha dicho, hay estos avances, pero ha sido la gracia. En todo momento ha sido la gracia. Ahora notemos la reacción de Jacobo y aquellos ancianos que le acompañaban. Ellos entonces recibieron con gozo, y versículo 20, cuando oyeron, glorificaron a Dios. El avance del reino de los cielos es motivo de gozo, es motivo de alabanza a Dios por parte de estos hermanos. Y en realidad nada debe alegrarnos más, nada debe producir mayor gozo para nosotros que en cualquier parte, no importa si no es en nuestra localidad y no importa si no somos nosotros, en cualquier lado se predique el evangelio. Que se extienda el reino de los cielos, pero que se predique la verdad del evangelio. Para nosotros debería producir gozo y motivo de alabanza y adoración a Dios. Eso es lo que en estos hermanos produjo. Glorificaron a Dios. No importa si no somos nosotros o uno de nosotros el que impartió la semilla. No importa si ninguno de nosotros se movió lejos para hacerlo. El hecho de que hay avances en el reino de los cielos debe ser motivo suficiente para glorificar a nuestro Salvador. Pero este es el primer clima que encontró. Yo decía que encontró otro. Y veámoslo en el versículo 20. Desde el versículo 20 en adelante. Para conectar, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero, mira el 21, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Estas son las palabras del pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Mis hermanos, en los textos que tenemos por delante, de aquí en adelante, son muy complejos y yo espero de verdad que todos tratemos de concentrarnos en lo que el texto dice y que el Espíritu Santo nos asista en realidad. No solo entonces había gozo por parte de un sector de la iglesia, sino que también había muchos judíos cristianos
que criticaban a Pablo y censuraban su ministerio y hacían oposición a él. Hermanos en la fe, judíos cristianos, las acusaciones son bastante serias. Y nosotros no podemos, de alguna manera, como creyentes tomados de un pueblo gentil, como somos nosotros, entender con total precisión las razones de la oposición de estos judíos cristianos. A nosotros no nos va a caber nunca en la cabeza esto, porque no estamos dentro de su contexto ninguno de nosotros. Pero tratemos de reconocer lo que pasaba en estos judíos cristianos y por qué estaban haciendo oposición a Pablo y la razón misma de este enojo por parte de ellos para con el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a reconocer por lo menos esto desde lo que el texto nos habla. Y lo primero que debemos observar es que Jacobo, pastor de Jerusalén, hace una afirmación que en realidad no es una afirmación, es una acusación. Notemos el tono en el que Jacobo aborda a Pablo. Desde el versículo 20 le dice, ¿ya ves? ¿A qué les suena a ustedes eso? ¿Ya ves? Como diciendo, mira Pablo, mira, ¿entiendes? ¿Ya ves, hermano? Se une a él, no lo separa. No está diciendo que es un impío. Está diciendo, ya ves, hermano, pero haciendo todo un énfasis, por favor, abre tu mente a lo que te voy a decir. ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? Aunque el informe de Pablo no tenía nada que ver con eso. El informe tenía que ver de la predicación entre los gentiles y el avance del reino de los cielos entre los gentiles. Pero Jacobo estaba centrado en cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos por la ley. En otras palabras, Jacobo señala que la conversión de nuevos creyentes en medio del pueblo judío se estaba dando en forma exponencial. Lo que está diciendo Jacobo es, mira cuántos judíos están viniendo al cristianismo. Pero también le está diciendo, esos judíos que abrazan el cristianismo no abandonan las prácticas del Antiguo Testamento. Siguen siendo celosos de la ley de Moisés. Jacobo le está diciendo al apóstol Pablo, judíos cristianos, judíos que ahora abrazaban en fe a Jesucristo, pero que no se desprendían de todas las ordenanzas, prácticas y ceremonias del Antiguo Testamento. Estas palabras por parte del pastor debieron causar en Pablo un gran desconcierto. ¿Y por qué? Porque se le estaba acusando o exhortando de antemano cuando él no sabía de qué se le estaba acusando. Todavía Jacobo no había explicado nada acerca de lo que pensaban los judíos de él y ya le está diciendo, ¿ya ves, Pablo? Tantos judíos, cristianos y todos son celosos de la ley. Cualquiera de nosotros podría decirlo, bueno, pero ¿y a razón de qué ese comentario? ¿Qué pasa? Se le está acusando cuando todavía no se le ha informado debidamente de lo que está ocurriendo dentro de esta iglesia local en particular. Él le está diciendo, fíjate, Pablo. Por lo tanto, la intención de Jacobo es hacer énfasis en los judíos, pues dice, ¿cuántos millares?
coloca número allí. Millares de judíos han creído y siguen siendo celosos a la ley. Por lo tanto, para Jacobo, el abrazar el cristianismo no implicaba el abandono de las ceremonias y rituales del Antiguo Testamento, que se podían compaginar, que podían vivir juntos. Todas las ventajas del cristianismo, del nuevo pacto, cobijados también con las ceremonias del antiguo pacto. Y lo segundo es que podemos resaltar aquí que hay una acusación directa. Se le acusaba a Pablo de enseñar a todo judío en medio del territorio gentil. Y note que las palabras tienen un carácter global. A él se le dice, tú le estás enseñando a todos los judíos. A todos los judíos. Es como si la intención de Pablo es lo que se le está diciendo. Tu ministerio, Pablo, está consistiendo en ir a buscar a los judíos y enseñarles que apostaten de la fe. Eso es lo que tú estás haciendo, Pablo. Ir en medio de los gentiles buscando a tus hermanos judíos a enseñarles que abandonen la fe y las costumbres según los rituales del Antiguo Testamento. Por eso está enmarcado Jacobo solo en los judíos, puesto que dice todos los judíos. Estás buscando y enseñándole a los judíos. Jacobo alabó, dio gracias, glorificó a Dios por la labor de Pablo en medio de los gentiles. Pero su tono estaba dejando ver que censuraba la labor de Pablo en medio de los judíos. Como queriendo decir, sí, Pablo, gloria a Dios por todo lo que ocurre entre los gentiles. Pero, otra cosa es lo que pasa entre tus hermanos judío-cristianos. Por otro lado, entonces, le dicen que él está invitando a apostatar, enseñar a los judíos cristianos que deben apostatar. Para esta iglesia de Jerusalén, estos hermanos cristianos judíos estaban siendo incitados para que abandonasen toda práctica que tuviese origen en el Antiguo Testamento. Pablo estaba llamando al judío a no guardar nada, ninguna ordenanza dada por Dios por medio de Moisés. Los cristianos a lo largo del territorio de Jerusalén y Judea guardaban celosamente la ley. Y ellos lograron armonizar una vida anclada en las ordenanzas, prácticas y ceremonias del antiguo pacto y al mismo tiempo disfrutar de los logros obtenidos por Cristo en el nuevo. Ellos pudieron armonizar estos dos aspectos. Para ellos la cruz no tuvo ningún impacto en las repercusiones del carácter obligatorio de la ley del Antiguo Testamento. Todas aquellas ceremonias que eran en realidad mesiánicas, que apuntaban a Cristo, para ellos estas ceremonias no concluyeron con Cristo. Debían seguir, debían traspasar aún la cruz y eran todavía de carácter obligatorio, aunque disfrutaban de todo aquello que Cristo logró y que la ceremonia nunca alcanzó. Pero seguían en la ceremonia. Para ellos era obligatorio. Ellos atesoraban las sombras, aunque la claridad ya se había dado. Atesoraban el tipo, aunque entre ellos estaba el antetipo. Vivían entonces para aquello que prefiguró cuando claramente Cristo ya se había mostrado en medio de ellos. Por ello las enseñanzas de Pablo
de una vida nueva en Cristo, una nueva vida que se adquiere y que se sostiene no por obediencia a la ley, sino por los méritos exclusivos de Cristo. Para ellos ese lenguaje era ofensivo. Y censuraron a Pablo por enseñar aquello que claramente consideraban obligatorio. Pablo estaba enseñando que no era necesario y le era odioso a ellos ese discurso. Las declaraciones de Pablo, como la que hizo a los Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, dice Pablo, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Este tipo de discurso y de enseñanzas despertó en los cristianos judíos censura. Podemos llegar incluso a decirlo, quiero hacerlo con respeto, odio para con la vida de Pablo. Y creo que será mucho más claro en el resto de la enseñanza. Y podríamos advertir entonces, mis hermanos, cuál es la causa. ¿Por qué? ¿Por qué cristianos judíos estaban en oposición a Pablo y a su enseñanza, tanto que lo acusaban de enseñar a apostatar de Moisés? ¿De dónde venía la queja? Yo creo que de 3 razones particulares. Y quiero listarla. La primera, de un mal manejo de la libertad, un mal manejo de la libertad que en Cristo se otorga. Un mal manejo de la libertad que en Cristo se otorga. Número 2, un apego por el pasado y las tradiciones. Un apego por el pasado y las tradiciones. Y número 3, un desconocimiento de la iglesia como un cuerpo. Un desconocimiento de la iglesia como un cuerpo. Bien, entonces estamos viendo, mis hermanos, cómo estos padecimientos que vive Pablo vendrán del primer frente, que serán los mismos creyentes. Hermanos, en este caso judíos cristianos, que lograron vivir o acomodar tanto las demandas como los beneficios que se obtienen en la gracia, las demandas de la ley y los beneficios de la gracia. En cuanto al primer punto entonces de que es el mal manejo de la libertad que Cristo ha otorgado, es muy difícil para nosotros determinar la forma en que un judío cristiano piensa, en que un judío cristiano veía su liturgia y su adoración, su misma vida práctica. En realidad es complejo para nosotros, y más cuando tratamos de mirar al texto, aún más cuando nosotros no tenemos la cosmovisión judío-cristiana neotestamentaria. No es esa nuestra cosmovisión. Vivir según las leyes del Antiguo Testamento toda su historia. Ahora llegar Cristo y pretender desprenderse de toda esa vida, de toda esa costumbre, no debió ser fácil. La gracia de la salvación en Cristo llegó a ellos y los introdujo a una nueva vida. Pero muchas veces, aunque nosotros experimentamos la nueva vida, nuestras prácticas y nuestros hábitos van a ser reformados mucho más atrás. No vendrán o no serán cambiados en una forma radical.
Y podemos incluso asegurar que en la historia para estos cristianos, esta manera de vivir entre los dos pactos y armonizar los dos pactos se dio hasta el año 70, en el que Jerusalén y el mismo templo fueron destruidos y entonces todos esos hábitos y todas esas costumbres muy ligadas a ellos como territorio, por fuerza quedaron suprimidas. Por fuerza. Pero podemos, por el reclamo que hacen a Pablo, entender que ellos consideraban nocivo para su vida el abandono de las leyes ceremoniales, aun cuando ya la salvación estaba en su corazón. Para ellos eran nocivos si abandonaban la obediencia a la ley. Y aquí nos es necesario definir que no estamos hablando de que Pablo enseñaba que no se debía obedecer a Dios de ninguna manera. Pablo no está diciendo que la ley, hablándolo en el sentido de que aquella que brota de la palabra de Dios no sea obligatorio. Claro que sí, Pablo en todo momento define que el creyente debe ajustarse a las demandas de Dios. Pero lo que Pablo señaló en su discurso es que no es obligatorio las ceremonias, aquellas que estaban consignadas en el conjunto de leyes dadas a Israel como nación, que ya no se debía sacrificar, que ya no había razón de esas prácticas ceremoniales. El cristiano judío, aquel que ya fue libre por la sangre de Cristo de las demandas de la ley ceremonial, aquella que hizo propiciación por nuestros pecados, que era la sangre de Cristo, no tenía necesidad de presentarse nuevamente con un cordero para ser sacrificado, para que haga expiación por sus pecados, porque Cristo lo había hecho, como dice el autor de Hebreos, una vez y para siempre. Pero juzgaban a Pablo por sus enseñanzas. Por eso decían que él estaba invitando a apostatar. ¿Apostatar de qué, mi hermano? De la seguridad de las obras para acrecentar la vida de piedad. De la seguridad de las obras. Para ellos era mucho más seguro comprar un animal y sacrificarlo y sentirse salvo, sentirse pueblo de Dios. Y al final las obras hacen eso, imprimir una falsa seguridad en nuestro corazón, aunque ellos ya entendían que la salvación era por Cristo. Es lo extraño de este pensamiento. Por Cristo eran salvos, pero necesito las obras. Necesito entonces orar para mantenerme en esa piedad necesaria que demuestra evidencia acerca de la salvación que ha sido otorgada en Cristo. Se aferraban a las ceremonias y hacían de las ceremonias su seguridad, como si su salvación dependiera de ello, de la ceremonia. Tratándose de ceremonias de hombres, los judíos cristianos se apegaron, aunque claramente ya entendían que la salvación era por Cristo. Ahora, mi hermano, podríamos nosotros asegurar que esto es algo particular de todo aquel que se cree religioso el día de hoy. Y se evidencia como religioso el sentir seguridad en su obrar, en todo su sistema litúrgico, y tener necesidad de que siga adelante ese sistema litúrgico. Ahora, ellos se apegaron a algo que Dios había mandado en el Antiguo Testamento. Así que no entendemos de alguna manera que esto sea así. Pero muchos sistemas religiosos el día de hoy, aún muchos dentro de nuestros hermanos con teología reformada, diseñan un código religioso y hacen ese código religioso su seguridad para salvación. Es verdad, somos salvos solo por gracia, pero hay que vivir de esta manera. Y como no lo hagas de esta manera, dudo de tu salvación.
¿Qué es eso sino aferrarse a un sistema religioso organizado por hombres? Y decir, aquí está mi seguridad, en esto radica mi piedad. Por ello, los que hacen eso no toleran a los que piensen diferente a ellos, quienes no se muevan como ellos, quienes no adoren a Dios como ellos, quienes no prediquen como ellos, quienes no se vistan como ellos. Han hecho de todo ese sistema religioso, ritual y tras ritual, su seguridad de salvación. Eso es lo que estaba pasando con estos hermanos. Decían, salvos por gracia, pero debemos vivir de esta manera. Pablo enseñó en Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Dice Pablo. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice Pablo, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, este mensaje que daba Pablo ofendía grandemente. El mensaje de la libertad en Cristo, que ya no hay formas rituales necesarias para adquirir la salvación o necesarias para preservarnos en esa salvación. Y esto nos lleva a la segunda razón de la queja de estos hermanos, la razón por la que ellos estaban censurando a Pablo. La primera, como ya habíamos dicho, es que no lograban entender la libertad que Cristo otorga de todas esas ceremonias. La segunda es el apego a las tradiciones. Un apego a las tradiciones. Jacobo le dijo a Pablo que él invitaba a los judíos a que no guardasen, y lo dice claro, las costumbres. Las costumbres. El peso de la tradición llega a ser tanto en la iglesia que siempre amenaza con tomar el puesto de autoridad. Si revisamos la historia de la iglesia, siempre la tradición ha estado allí como enemigo de la verdadera fe, porque pretende usurpar un puesto que solo lo tiene la Escritura. La autoridad no es la tradición, es la palabra de Dios. Y la iglesia siempre se ha visto tentada. Nosotros, mi hermano, siempre nos hemos visto tentados a elevar a la categoría de autoridad decisiones de hombre, tradiciones de hombre, esquemas que nosotros organizamos. Recuerde, esto fue censurado claramente por Pablo. Esto fue censurado claramente por nuestro Señor, quien dijo nuestro Señor Jesucristo, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, 9. Si alguna práctica es digna de ser guardada, es porque ha sido entendida con un respaldo bíblico, mi hermano. Pero cuando se trata de solo un parecer humano, debe ser sujeto a modificaciones y cambios.
Y debemos reconocer que algunas de nuestras prácticas han sido estructuradas por nuestra iglesia para imprimir cierto orden en nuestra liturgia, para traer orden a la misma, pero deben ser entendidas como eso, prácticas y decisiones humanas sujetas a cambio, a modificación e incluso a abandono. No tienen el carácter de autoridad que tiene la palabra de Dios. Y muchas veces en nuestras congregaciones hemos manifestado que hemos elevado esas decisiones humanas al carácter de autoridad. Es que se debe hacer así, si no estás pecando. ¿Y dónde dice la Biblia que debe ser de esa manera? ¿No estaremos entonces cayendo en el mismo error de Jacobo al decir, es que tú, Pablo, estás enseñando que no se guarden nuestras tradiciones, nuestras costumbres? El valor que tiene toda práctica que no está anclada en la palabra es en la medida que traiga orden a la palabra, a la iglesia, orden a nuestra vida eclesiástica y nada más. Pero no son la fuente de nuestra piedad, no son ni deben ser nuestra fuente de seguridad de salvación. Si censuramos a los que no hacen igual que nosotros, porque nosotros hemos decidido que debe hacerse de esta forma, pero no tiene capítulo ni versículo, estamos cayendo en un error, mi hermano. En un terrible error. Porque estamos diciendo que lo que hemos dicho nosotros y hemos decidido es una autoridad. Y es lo que está haciendo la iglesia judío-cristiana con Pablo. Y Pablo lo describe en Colosenses capítulo 2, versículo 21 en adelante. Cuando dice, tales cosas como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y a doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En realidad, con todo el respeto, ¿sería más piadosa nuestras hermanas si todas vinieran en falda? Entonces, un mal manejo de la libertad que ahora en Cristo ha sido otorgado, un apego por el pasado y las tradiciones, tanto que ellas son la base de su piedad y su salvación, o la seguridad de su salvación más bien. Nos falta una. Y es un desconocimiento de la iglesia como cuerpo. Esta era la otra razón por la que podíamos decir que emergía esta queja en contra de Pablo. Los hermanos cristianos, judíos de Jerusalén, tenían un desconocimiento de la iglesia como un cuerpo. Mire lo que dice claramente Jacobo, Hechos 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Es evidente la actitud separatista en el discurso de Jacobo. La acusación que hacen contra de Pablo no es que tú estás enseñando en la iglesia, Pablo, no. Tú estás enseñándole a los judíos que están en medio de los gentiles. Estás separando a los judíos de los gentiles. El problema, Pablo, no es lo que tú hables con los gentiles. El problema es lo que estás hablando con los judíos.
Gloria a Dios porque prediques entre los gentiles. Pero necesitamos censurarte por lo que estás predicando entre los judíos. Nota la actitud de separación. Para ellos no existía la conciencia de la iglesia como un todo, sino dos pueblos. Dos pueblos, uno formado por cristianos judíos y otro formado por cristianos gentiles, salvos por el mismo Cristo, pero separados. Salvos por la misma sangre del Cordero, pero diferente según como ellos lo estaban viendo. Note que luego Jacobo va a decirle esto a Pablo, el versículo 25. Después de haber hecho todos los descargos para con su predicación en medio de los judíos, el versículo 25 viene otro pero. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, ya que hay otra separación, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se atenga de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. El lenguaje es bastante diciente. Para los judíos esto, Pablo, pero para los gentiles esto otro. Esto es sin duda sumamente complejo, como lo acabo de decir, para el pensamiento judío. Tratar de ver a un gentil como parte de su propio pueblo era algo muy difícil, porque toda la historia que ellos tenían los invitaba a aborrecer al gentil. Ahora en Cristo podían conciliar el hecho de que eran salvos por el mismo Mesías, pero parte de un mismo pueblo, como un todo, quizás hasta allá no llegaba para algunos, no como una misma iglesia, aunque fueran favorecidos por una misma gracia salvadora. Y es aquí necesario recordar, mi hermano, que quien derriba la pared intermedia de estos dos pueblos no es el concilio de Jerusalén. No son las determinaciones humanas, sino Cristo. Él es el que une a estos dos pueblos. No se debería tener en cuenta la determinación de si sí o si no, porque fue una obra completa de Cristo. Pedro, recordemos, fue convencido por el mismo Cristo de esta realidad. Cuando leemos en Hechos capítulo 10, versículo 15, recordemos que estando él en una habitación tiene una visión en la que baja ese pergamino, ese manto, y se encuentra con todos los animales y la voz de Dios que le dice, come, y él dice, no comeré nada inmundo. Versículo 15 de Hechos 10. Volvió la voz a él la segunda vez, diciendo, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Esto lo escuchó Pedro. Y después cuando llegó a la casa de Cornelio, entendió esta visión. A esto se refería, que no puedo llamar inmundo a alguien que Dios ha limpiado y ha declarado limpio, que es un gentil. Luego él se regresa allí al concilio y habla con todos y explica lo que ocurrió y declara que el mismo Espíritu Santo no hizo diferencia entre judío y gentil. Pero aún así, leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Pablo dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.
y en su simulación practicaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, debió ser una situación incómoda: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Queriendo decir en realidad Pablo a Pedro, ¿acaso son dos pueblos? ¿Por qué tienes que hacer diferencia? Portarte de una manera y después de otra. El rechazo, el desprecio que estaba haciendo objeto Pablo por parte de los judíos cristianos se debía a que no veían la iglesia como un solo pueblo, como un solo cuerpo. Para ellos un cristiano diferente era otro tipo de cristiano. Judíos cristianos y gentiles cristianos. Y mi hermano, déjeme decir algo, es muy fácil crear divisiones en el pueblo de Dios. Es muy fácil. Y de hecho tendemos a hacerlo con gran rapidez. ¿Por qué? Porque nada más si echamos una mirada, todos nosotros, los cristianos, nos hemos llamado de muchas maneras. Nuestras iglesias exhiben nombres que determinan una forma en que pensamos distinta a otros creyentes. Se ha creado todo tipo de agremiaciones para definir bajo qué sector de la iglesia nos encontramos nosotros. Ahora, todo esto es bueno si trae orden. Pero si el propósito es simplemente decir yo soy diferente a ti, tú no eres igual que yo, es digno de condenar. Son razones equivocadas para decir entonces que en realidad nosotros somos bautistas reformados. Porque con ello estamos declarando que somos diferentes a este hermano. Él no es igual a mí. Cristo murió por él, pagó por él, su sangre se derramó por él. El Padre recibió en aceptación su sacrificio, pero no es igual a mí. Y no nos equivoquemos, mi hermano, mi discurso, mi sermón no apunta a que usted acepte las herejías. No queremos tener comunión con las herejías. No queremos vivir ni acercarnos a los intereses particulares de algunos que se lucran del evangelio y se dicen llamar cristianos. Ellos no lo son. Pero todos aquellos que desean vivir piadosamente por la Escritura y vivir para la gloria de Dios deben ser considerados por nosotros como hermanos. Hermanos. Tenga el título que tenga el lugar donde ellos se congregan. Si quieren vivir para la piedad en observancia a las directrices de la palabra, son nuestros hermanos. Dirá Pablo en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Los judíos cristianos no estaban viéndose unidos a sus hermanos gentiles. No entendían la realidad de un solo pueblo. Ellos no tenían problema en aceptar que se predicase en medio de los gentiles, pero no aceptaban esa misma predicación en medio de ellos. Se veían diferente. Pero Pablo enseña en Efesios capítulo 2, versículo número 11, y todas estas enseñanzas debieron ser la razón de la ira, el enojo de estos hermanos. Por tanto,
Acordaos que en otro tiempo vosotros, gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Quien hizo eso fue Cristo, mi hermano. Esta es la obra gloriosa de Cristo, su obra. Por eso en la oración que hizo nuestro Señor, esa oración llamada oración sacerdotal, Él no habló de dos pueblos. Él dijo en Juan capítulo 17, versículo 19 en adelante: por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas ruego no solamente por estos, hablando de los judíos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y lo que has amado a ellos, y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Mi hermano, la oposición que enfrentaba Pablo en primera medida vino por parte de los mismos hermanos. Y estamos totalmente seguros que esta tiende a ser una de las más dolorosas. El Señor nos ayude a que cuando enfrentemos dificultades y tribulaciones, mi hermano, aunque vengan de parte de aquellos que son nuestros propios hermanos, podamos nosotros afirmar nuestra fe y seguir adelante en la confianza de que el Señor guardará nuestras vidas, y atesoremos la unidad de la iglesia.